Buenas noches, queridos amigos, amigas de Canal Luz. Bienvenido un día más a nuestro programa Hablemos de Economía. Bueno, en nuestro programa de hoy yo quería recuperar de alguna manera un sector que yo creo que ha estado tremendamente demonizado en estos últimos 6-7 años y que parece que empieza a haber un cambio, por lo menos un cambio de tendencia, de alguna manera, en que el sector parece que empieza a respirar algo, que empieza al menos a verse algunas luces en ese túnel tan largo que lleva recorrido, ¿no? Les hablo del sector de la construcción, un sector que yo creo que de alguna manera era un referente en la economía española. No olvidemos, y probablemente lo veremos, que tenía un peso muy importante en el Producto Interior Bruto español y sobre todo tenía mucho que ver con el tema del empleo. Y bueno, pues yo quería un poco recuperar, ¿verdad?, este sector y hablar sobre lo nuevo que está ocurriendo, que de alguna manera yo creo que es importante que todos los telespectadores conozcan por dónde van ahora, digamos, los tiros de este sector. Para ello, nuestro invitado de hoy es el licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Dirección de Empresas Constructoras Inmobiliarias. Como experiencia profesional en el sector público les puedo decir que fue, digamos, de alguna manera el fundador, el primer gerente de la empresa municipal de la vivienda de Huelva durante casi 9 años y también fue gerente de la Sociedad Municipal de Gestión del Suelo de Punta Umbría. Después, dentro del sector privado, pues un empresario que tiene, pues yo creo que un enorme bagaje de empresa, no solo en España, sino fuera de España, y actualmente, además, en los cargos institucionales, es presidente de AECO, la Asociación de Constructores y Promotores de Huelva, y además de ser miembro de la Federación Onubense de Empresarios y de la Cámara de Comercio, entre otros muchos puestos que tiene. Les hablo de Javier Mateo, yo creo que es una persona muy conocida en Huelva. Javier, muchas gracias por compartir su tiempo con todos los telespectadores. Y yo sé que, bueno, el tema de la construcción no ha sido precisamente un tema donde habéis estado muy en boga, ¿verdad?, en los últimos años los empresarios, pero yo sí quería, de alguna manera, pues dar, yo creo que una nueva imagen, ¿verdad?, de este empresario, de lo que ha quedado de los empresarios, de alguna manera, ¿no? Desgraciadamente de lo que quedó, ¿no?, de los empresarios, ¿no? La verdad es que has comentado muy bien porque fuimos demonizados y, bueno, no es que yo venga hoy a lavar la cara del empresario de la construcción porque no hay que lavarla, no hay que lavarla. No es un tema que haya que lavar, ¿no? Realmente ha sido un sector, bueno, que llegó a ser más del 20% del Producto Interior Bruto en el país. Eso es un peso enorme, excesivo, ¿no? Excesivo, bueno, y que luego ha traído sus consecuencias por ese enorme peso. Yo creo que además, Javier, como dato, por cuantificarlo de alguna manera, eso supone alrededor de unos 200.000 millones en la actividad económica de un país, ¿verdad?, que era un peso enorme. Sí, bueno, la caída solamente la de estos últimos años estaba suponiendo 60.000 millones por año. Claro. Cada punto que estaba cayendo con el impacto que eso tiene sobre el empleo y en el empleo directo e indirecto, ¿no? Los datos, porque tampoco hay unos datos de referencia. Ten en cuenta, mira, esta mañana que José está cerrando ahora mismo el convenio de la construcción, que va con subida, afortunadamente va a poder ir con subida de salario, una cantidad muy pequeña, pero va a ir con una subida. Eso, en cierta manera, es significativo de que, bueno, que el sector empieza a tener un cierto movimiento, ¿no? Hay y se espera una subida de un 0,6%, pero el convenio de la construcción afecta a 650.000 trabajadores, directamente de la construcción, no digamos de toda la industria anexa. En el total, la estimación superaba el 1,5 millones de desempleados debido a la construcción. El 70% o el 80% de la agencias inmobiliarias cerraron. En Huelva lo podíamos ver, ¿no?, por la calle había y lo que hay hoy, ¿no?, aunque han empezado a abrirse, es decir, no deja de ser una señal de que, bueno, algo empieza a ocurrir, ¿no? Sí, es cierto, porque una de las cosas que he observado por las calles de Huelva es que se empiezan a ver nuevas inmobiliarias, ¿verdad? Eso, ¿qué hay? ¿Hay un cambio de tendencia, Javier? Bueno, en primer lugar hay un cambio de tendencia marcado por los propietarios ahora mismo de las viviendas, que son las entidades financieras, ¿no? Las entidades financieras no tienen medios por ellos mismos para poder poner esa carga a la venta.
y, bueno, llegan a acuerdos con entidades financieras, con agencias inmobiliarias, ¿no? Esto ha hecho, bueno, porque pues mira, yo conozco esto, tal, o soy conocido, o me he dedicado a esto durante muchos años, voy a montar, voy a intentar llegar a los acuerdos con las entidades financieras y voy a vender sus productos, ¿no? Y bueno, realmente en estos últimos años ha habido una venta importante, ¿no? Es decir, ahora mismo, la semana pasada, el jueves, se presentó el pulsímetro de la vivienda en Huelva, lo presentó el Instituto de Práctica Empresarial y Más Real Estate, conjuntamente, y bueno, ahora mismo en Huelva debe de haber en el entorno de 3.800, 4.000 viviendas sin vender. De esas 3.800 viviendas sin vender, hay viviendas que no se van a vender nunca. Es decir, por ubicación, porque no están terminadas, por una serie de problemas que tengan, y habrá viviendas que no se venderán, no se van a vender. Es decir, a nivel nacional, si recuerdas cifras que sabrán que había 1 millón, más de 1 millón y tal, ahora mismo la estimación está por debajo de 500.000. Y te repito, habrá viviendas que jamás se podrán vender, ¿no? Bueno, yo, volviendo, y precisamente usted que ahora ha entrado en el 21º pulsímetro inmobiliario, que además se hizo en Huelva, se presentó aquí en Huelva, hay algunas cosas que me llaman la atención y es lo que me gustaría que usted comentara, sobre todo de cara a los telespectadores, para que lo tratemos de entender, ¿no? Porque algunas cosas, pues la verdad es que a mí me extrañan un poco. Por ejemplo, se habla de un aumento del 7,5% de las compraventas. Sí. Es decir, bueno, esto es un dato medible. Los datos Pero cuando hablamos de la compraventa, ¿de qué hablamos? De la segunda vivienda, básicamente, primera vivienda. Ten en cuenta que los datos de los que estamos hablando vienen de registro y notaría. Vale, sí, o sea que esos son los que numéricos. Los datos de compraventa vienen desde el señor que vende su casa y se lo compra a otro, hasta lo que hay una transacción, ¿no? El propio pulsímetro marca cuál es el valor medio de la vivienda en Huelva, a cuánto se está vendiendo esa vivienda en Huelva, cuál es el valor medio de hipotecas, pero realmente lo que te indican es las transacciones subieron un 7,5%, no significa que sea vivienda nueva, porque realmente no la hay, si la banca tiene viviendas no siempre nuevas, realmente en Huelva tampoco había una gran cantidad, quitando temas muy puntuales como podía ser en Costa Sur y en Ayamonte, ¿no? Donde realmente ahí sí hay un paquete muy grande de viviendas, de las 3.800 viviendas y habrá más de 1.500, seguro. Seguro, ¿no? Claro. Cuando hablo de 3.800 viviendas me refiero a toda la provincia, no a Huelva capital. El pulsímetro es de Huelva y toda la provincia. Claro, cuando hablamos también de que se ha producido una subida en los precios en este último. ¿Hay realmente esa subida? Bueno, no. Porque claro, usted comentaba, es verdad que están naciendo nuevas inmobiliarias, pero que prácticamente sus clientes son los bancos, ¿no? De alguna manera. Es decir, quien vende ahora mismo los activos a través de inmobiliarios, a través de la vía que sea, o de las propias oficinas bancarias, ¿verdad? Son los bancos, ¿no? Es que el gran propietario de vivienda y de suelo, que yo pienso que el suelo, el gran problema que va a tener que van a tener las entidades financieras es la banca, ¿no? O ya sea el Sareb, en este caso el banco que se creó como lo que se llamó el banco malo, no el banco tóxico, ¿no? Que recogió todos los activos tóxicos de las entidades financieras, o la propia banca por lo que ha ido recogiendo, ¿no? Pero realmente esto se está acabando, ¿no? El producto bueno prácticamente ya está vendido, ahora se vende el mediano a un precio, pues sí, muy competitivo, ¿no? En comparación con lo que estábamos hablando hace años, ¿no? Pero realmente el bueno ya se vendió. Bueno, tienen que ser cosas muy, muy, muy puntuales que puedas decir, oye, pues estoy pillando un chollo, ¿no? Como la gente dice que estoy pillando un chollo, ¿no? Si se sigue vendiendo, claro, hay operaciones muy, muy, muy baratas, ¿no? Bueno, pues tienes que ver cómo está esa vivienda, te puedes encontrar con la vivienda bueno, cuando llegues no tenga puertas, ventanas, ni tenga nada, ¿no? Y porque también han entrado grandes fondos, ¿no? Desde la propia... Sí, los llamados también esos fondos buitres, ¿no? Que de alguna manera... buitres que vienen comprando grandes paquetes, la SOCIMI, que al final las SOCIMI son sociedades de inversión inmobiliaria con un gran potencial económico y que vienen y si son capaces de comprar 1.000 o 3.000 viviendas sin ningún problema, ¿no? Claro. A un buen precio.
A eso me quería referir, Javier. Cuando hablamos de precios, ¿verdad? Y sobre todo por centrarnos un poquito en Huelva, en lo que es nuestra ciudad, nuestra provincia. ¿Hasta qué nivel ha caído el precio? Quiero decir, yo recuerdo siempre cuando hablaba con constructores, en mi etapa como en las entidades financieras, pues hablábamos del precio por metro cuadrado, ¿verdad? No sé, por ponerle un ejemplo a alguien de Huelva y hablar de una zona, pues no sé, hablando de una zona céntrica de Huelva, ¿no? Donde el metro cuadrado llegó a estar, digamos, ¿en qué precio? Pues realmente en Huelva, en comparación con otras ciudades, capitales de provincia, bueno, pues también por nuestras características, nosotros, esta ciudad no es la de mayor renta per cápita de España, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Pero difícilmente se pasó aquí de 2.000 euros el metro cuadrado. Sí era más caro la playa, bastante más caro podía ser la playa. En Islantilla había operaciones bastante importantes con precios altos, incluso en Punta Umbría, en determinadas zonas también se alcanzaron precios bastante más altos. Pero fundamentalmente en Islantilla. ¿Y por qué en Islantilla? Porque el comprador no era de Huelva, el comprador venía de fuera. Tenemos ejemplos en el Rompido también de precios realmente altos. Pero hay quien vive de Huelva, ¿no? Es decir, o quién compró de Huelva, ¿no? Ahí había compradores de Madrid, que venían con otra capacidad económica, pero aquí difícilmente se pasó de 2.000 euros. ¿Y en qué precio estamos ahora? Que si alguien, digamos, una vivienda en el centro de Huelva que valía, vamos a poner un tipo medio, una vivienda de 100 metros cuadrados valía unos 200.000 euros aproximadamente, el número redondo. Hoy esa vivienda, el que la quiera comprar, ¿cuánto tendría que pagar por ella? El otro día en la presentación del pulsímetro se marcó un precio medio de transacción, que no quiere decir que, y estoy hablando de toda la provincia, con lo cual también vale el de Higuera, ¿no? Es decir, sí, va todo. Va todo, en el entorno de 98.000 euros, una vivienda tipo. Una vivienda tipo es una vivienda de 3 dormitorios con un baño, un aseo y poco más, ¿no? Ya hay carteles, y porque se van a empezar a poner grúas, ¿no? Y viviendas que están céntricas, ¿no? Digamos que están céntricas, están saliendo ahora mismo por encima de 150.000, 160.000 euros, que se van a comenzar ahora, porque están los carteles puestos, no me estoy... viviendas de 3 dormitorios. Sí, bueno, vamos a ver qué ubicación tiene, vamos a ver, bueno, qué calidades, que es lo que queremos también, pero que la media de precio en Huelva debe estar en el entorno de 1.200, 1.300 euros el metro cuadrado. Y Javier, cuando hablamos bueno, por no irnos muy atrás, porque claro, si nos vamos a lo que fueron las famosas subprime, que fue un poco todo el origen, ¿no?, a la que le siguió de alguna manera también por temas financieros, porque los bancos dejaron de dar préstamos con el tema de Lehman Brothers en el año 2008, pero quitando quizás esa parte, ¿no?, que sí tuvo su impacto y muy importante, ¿qué es lo que ha cambiado en el tema del concepto de la vivienda? Es decir, yo creo que, no sé, pero seguramente tanto usted como yo hemos escuchado 1000 veces, hace años, que el ladrillo era lo único que no bajaba, ¿verdad? Y esta crisis, ese concepto lo ha destrozado totalmente, ¿no? Es que realmente era verdad, es que realmente el ladrillo era lo único que no bajaba. Entonces, era la mayor inversión de una familia, sin duda. Nadie, con gran diferencia, era la mayor inversión que hacía una familia en su vivienda, que además, por todas las maneras posibles, intentaba conservarla, ¿no? Lo que ha ocurrido ahora es que, bueno, llegamos a un nivel de desempleo, claro, porque es que la gente sí, pues quería mantener su vivienda, pero es que tenía tal volumen de préstamos que era imposible, ¿no? Y por eso, bueno, ha ocurrido lo que ha ocurrido, ¿no? Aunque al final, en una parte, la banca, cuando ya se vio forzada, no de primeras, pero sí cuando ya se vio forzada, empezó a negociar, cosa que podía haber hecho desde el principio, pero empezó a negociar y a llegar a acuerdos con el cliente para intentar renegociar, bueno, y alargamos y vemos y tal, y cuánto me puedes pagar, ¿no? Bueno, y también porque ha habido determinadas sentencias que en muchos casos también ha obligado a cambiar las cosas, ¿no? Por eso le decía, cuando se ha visto forzada, mientras tanto, no ha hecho nada, ¿no? No ha hecho nada, ¿no? Sí. Bueno, y ahí tiene los paquetes de vivienda que tiene, ¿no? Realmente, ahora lo que nos encontramos es en una situación de cara al promotor completamente distinta. Es muy difícil que a un promotor inmobiliario le dé un banco dinero, ¿no?
Entonces, ¿cómo reactivamos el sector? El Javier? sector tiene que venir, entiendo que tiene que venir de otra manera encauzado, a través de cooperativas, a través de comunidades de propietarios, aun con la figura del promotor, porque al final esto... a mí no me gusta decir lo único bueno, porque realmente no ha habido nada bueno, ¿no? Pero sí lo que se ha hecho en todo este largo camino ha sido que se ha quitado al intruso. Eso es. Y esto es una profesión. Esto quería después referirme porque cuando hablamos muchas veces de la construcción, de los empresarios de la construcción, yo creo que empresarios de la construcción realmente había poco, Javier. Sí, realmente no había tanto. Había no más había especuladores, más... Llamémoslo como queramos, la especulación venía la especulación porque al final todos éramos especuladores, claro, ¿no? Porque claro, un señor el que que daba una compraba señal, y el que vendía. que daba una señal de 1.000.000 de pesetas o de 5.000 euros, de 6.000 euros o lo que diera en su día, y a los 6 meses, al año, al tiempo que fuera, era capaz de venderlo por 3.000 euros más, bueno, pues al final había especulado, porque él no había producido nada, no había generado nada, ¿no? De eso que le llamamos el pase, ¿verdad? Bueno, pues un pase. Bueno, pase, pues, al final, eso si lo llevas a un volumen mucho más grande de un profesional, pues bueno, cada uno en su nivel es capaz de generar más plusvalía o menos plusvalía, ¿no? No. Pero lo que te comentaba ahora mismo, el promotor tiene muy difícil el acceso a la financiación. Estamos en un proceso de buscar otras opciones de trabajo, porque sí hay una demanda, ya no hay vivienda. Oye, yo ¿por qué me tengo que ir? Si yo vivo en Isla Chica, ¿por qué me tengo que ir al centro a vivir? Si a mí donde me gusta vivir es en Isla Chica, ¿no? Porque claro, yo quiero vivir en Isla Chica. Nadie va a hacer una vivienda en Isla Chica porque ya no hay vivienda para vender allí, ¿no? O lo que hay a mí no me gusta, porque o no tiene ascensor o no tengo tal, ¿no? Entonces, bueno, el sector va a empezar en el momento en que el stock de la banca va cayendo. Si tú vas por Huelva, no ves grúas. Pero ¿desde cuándo no ves grúas? Eso lo iba a decir, porque venía pensando para hacer el programa, iba mirando y digo, es que no veo grúas, ¿no? Me acuerdo de esas visiones, de esa geografía de Huelva con las grúas, ¿no? Bueno, tampoco había quizás demasiada, pero sí que veíamos evidentemente grúas, y no hablemos ya de las zonas turísticas, ¿no? De zonas de playa, que ya aquello era casi un paisaje normal, ver muchas grúas. Sí, el ver la grúa, de todas formas, en una de las, para lo bueno en este caso, no había un gran volumen, motivado por temas externos, ¿no? Como fue el POTA y tal, por temas administrativos, en este caso de la Junta de Andalucía, que bloqueó toda la costa de Huelva, ahora penalizada, por cierto, si quieres luego hablamos de ese tema, ahora penalizada, el no haber desarrollado, aun en las condiciones en las que estaban marcados los planes generales en Huelva, en la costa de Huelva, que no tiene nada que ver con otras costas, pero bueno, eso es un tema más de otro tipo. Si quieres luego te comento mi opinión sobre eso. Porque es una charla y aquello que... La costa de Huelva, aquí está, ¿no? Y está por desarrollar bajo unos parámetros de sostenibilidad, por supuesto. Porque esa es nuestra baza, esa es nuestra ventaja. Yo creo que es la única ventaja que nos ha quedado de esta crisis. Esa es nuestra ventaja. Algunas veces cuando hablamos con invitados de temas de turismo, tenemos el gran problema, que es la infraestructura, y siguen siéndolo, digamos lo que digamos, a pesar de que, y yo estoy muy de acuerdo, que eso no nos debe de justificar para no hacer cosas, hay que hacer, pero evidentemente la infraestructura siempre es un hándicap para esta ciudad. Pero yo creo que a cambio sí nos hemos encontrado con una costa, ¿verdad?, que desde el punto de vista de sostenibilidad es una joya, de cara al futuro. Si comparas con el resto de la costa, no entro más arriba, miramos las nuestras, ¿no? La que tiene Andalucía, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí está la nuestra, ¿no? Y ahora tenemos esa ventaja, que en su día lo que no podemos pensar es que los planes, como se estaban desarrollando, como estaban ya preparados, no iban en esta línea. Yeah. No iban en esta línea, pero sí realmente en su día hizo muchísimo daño, desde luego al sector, ahí está, ¿no? Paralizó completamente la costa. Ahora, ¿para qué ha servido? Porque realmente no hay gran cantidad de, excepto en una promoción muy puntual, muy concreta, que tal, con un volumen enorme, una promoción muy grande y, bueno, que ha tenido sus problemas, ¿no? Porque es que es muy grande, es que realmente es muy grande. Yo no sé esa dimensión, ¿no? Que quizá porque buscaba
el influjo de Portugal, ¿no? De alguna manera, del Algarve, o que realmente porque Yo parecía, no creo que Yo he hablado fuera con constructores, con empresarios de la construcción, hablo de aquella época, y tampoco entendían muy bien ese tamaño tan... Yo tan fui enorme, ¿verdad? a ver la comandante, yo fui a verlo en su día porque me lo ofrecieron para comprar. Bueno, aquello, claro. Siempre hay gente que lo ve con otra, lo tiene otra visión y otra perspectiva del negocio. Yo cuando llegué allí, bueno, no es que no hubiera nada, pero nada de nada, vamos, llegabas allí arriba del monte aquel y veías aquello y decías, bueno, pero ¿quién va a venir aquí, no? También para nosotros es distinto, porque nosotros, en cierta manera, si no estamos a 50 metros del agua, es que no estamos en la playa, ¿no? Sí. Pero al final el señor que viene de Madrid, o de donde venga, o de tal, o de Bilbao, o de Zaragoza, pues con verla y estar a 10 minutos ya tiene suficiente. Sí. Lejos está, Madrid sí que está lejos de la playa, Claro. ¿no? Cuando vienen, ¿no? Por eso vienen aquí, ¿no? Y gustan mucho, las playas de Huelva gustan mucho en Madrid, ¿no? Esa es la... Javier, hablemos un poquito sobre Huelva, bueno, ahí tenemos, me gustaría conocer su opinión sobre el ensanche sur, ¿no? Porque es una de las áreas que, bueno, al menos puede ser lo más inmediato, de alguna manera, una parte inmediata del futuro de Huelva. Podría cambiar esa fisonomía también de la ciudad de Huelva, ¿verdad? Tirar toda esa valla de la Avenida Italia y abrir realmente ya de una vez por todas Huelva hacia las rías, ¿no? Hacia el mar, como tanto hemos ansiado los onubenses, de alguna manera. Yo creo que es el gran proyecto de Huelva, ¿no? Ahora mismo. Pero ¿cómo lo ves? Desde el punto de vista de viabilidad. Mira, de viabilidad, el día que se presentó el procedimiento estuvo el promotor. Estuvo el promotor porque además salió, lógicamente. Si tú hablas de vivienda en Huelva y hablas de futuro de vivienda en Huelva, tienes que pasar por el ensanche. Prácticamente es el único suelo que hay con capacidad o con volumen, ¿no? El hacer un tema puntual en la calle tal, o no sé, más grande, más chico, de 30, de 20 o de 10 o de 40, pero el volumen de vivienda está en el ensanche, ¿no? Además, ¿Cuántas viviendas hay previstas ahí aproximadamente? Pues no recuerdo. Hablo de la vivienda pero residencial, quizás ¿no? más de 1.500, quizás más de 1.500. Ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero bueno, aparte que lleva una serie de dotaciones, está pensado ya con otra viabilidad social, desde parques hasta centros comerciales y tal, ¿no? Edificios con alturas importantes, que ya iba siendo hora, ¿no? De que en Huelva tuviéramos edificios de una determinada altura, que eso no deja de ser, oye, eso hace ciudad, ¿no? Llegas a las ciudades donde, ¿cómo es esto, no? Qué maravilla, ¿no? Esto tal, nosotros no lo tenemos, ¿no? Tampoco, bueno, si no lo tenemos, nuestro planeamiento eran bastante cortos en ese aspecto, ¿no? Incluso durante muchos años en Huelva se ha... Bueno, pero esa era una ley urbanística, ¿no? De alguna manera. Claro, ¿no? era... pero que limitaba... Se limitaban hasta los áticos, ¿no? Y la gente buscaba áticos como locos, ¿no? Y no se podían hacer áticos en Huelva, ¿no? Bueno, y eso al final no deja de ser un esquema urbanístico, un planteamiento urbanístico de unos redactores de un plan, que bueno, que lleva su proceso de aprobación y tal, pero que no deja de ser una opinión técnica, ¿no? Que es de un redactor, ¿no? Pero eso afecta a toda la población, ¿no? Sin duda. En el caso de Huelva, es que además ha sido un tema, es que hacer un ático en Huelva, bueno, era una cosa, era en 4 sitios, los demás no se podía hacer nada. Sí. ¿Por qué? ¿Y eso por qué? Pues bueno, porque en su día, cuando se redactó ese plan, que ya era antiguo, pues los técnicos que redactaron eso no pensaron que ese producto pudiera encajar, o no pensaron en esa... Al final, un plan general de una ciudad, que es un documento, el documento más importante, más importante. A veces no nos damos cuenta de lo importante que tiene un plan general, ¿no? Porque eso que va a marcar tu forma de vida. Hemos ido en eso, hablo del plan general, y por seguir un poquito con el tema del ensanche. Se hace un modelo de ciudad, un modelo urbanístico de ciudad. ¿Hemos tenido realmente aquí un buen modelo, Javier? Hagamos una autocrítica, ¿no? Como tanto de la parte política como del empresariado, ¿eh? Hablo de los dos puntos de vista. Pero realmente hemos tenido un modelo urbanístico. ¿O no esa crítica que...? Yo te voy a hacer una crítica, si quieres empiezo por la parte empresarial. El empresariado de Huelva nunca ha tenido la necesidad del desarrollo del planeta. Cuando
si, históricamente, si vemos, al menos yo llevo, no sé, 20 y tantos años, ¿no? Desde que con esto, ¿no? Más de 20 años, más de 20 y tantos, ¿no? Y mira, cuando se empieza a desarrollar Plan Parcial 8, Oriental, no sé qué, son empresas que vienen de fuera las que realmente empujan esos planeamientos. Mientras tanto, a mí en esa época, pues yo estaba en la administración, entonces sí podía acompañar en esos desarrollos, ¿no? Pero muy pocos promotores. El promotor de Huelva venía ya un poco a toro pasado, ¿no? Ya tengo claro de que esto está funcionando. Sí, me arrimo cuando veo los resultados. Ya vino tal, incluso un gran desarrollo como fue el de pescadería. Ahí, en cierta manera, fue el ayuntamiento el que empujó, buscando hasta asociaciones de empresarios, es decir, agrupaciones de empresarios, para que pudieran sacar las manzanas porque tenían un tamaño y no había tanto promotor en Huelva que fuera capaz de decir, no, yo hago, aquí cuántas hay que hacer, 80, bueno, yo hago 80, no tengo problemas, ¿no? Y han sido empresas de fuera realmente las que han venido, en este caso el tema del ensanche, bueno, este señor no de aquí, ¿no? Y se metió en una historia de un volumen importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Y además arriesgó en un momento, bueno, que después se demostró, pero claro, ha habido temas políticos que han frenado la... Pero yo sí, eso además lo he dicho muchas veces, ¿no? El empresario de Huelva viene siempre un poco a toro pasado. Han sido excepciones, en Islantilla fueron empresarios también del EPE, ¿no? Pero el EPE todo es que tiene ese carácter de muy emprendedor y gente de allí, y bueno, y alguna empresa que tenía cierta capacidad, pero luego hemos ido a rebufo, no hemos ido empujando realmente. Cuando aquí se hacía, venían empresas de fuera y hacían 400 VPO en Huelva y 500 al año y 600 viviendas al año, no eran de Huelva. Ya. Claro, porque, y alguna vez lo he escuchado, y usted como responsable de la Asociación de Empresarios le ha pedido a las administraciones pues que de alguna manera se tenga en cuenta las empresas de Huelva cuando haya algún tipo de licitación o de algún proyecto. Pero yo creo que también está dando un poco usted la clave, es decir, el problema es que también dentro, en eso que se le llamaba la burguesía de una ciudad, ¿no? Como pasaba en Barcelona, como pasaba en otras ciudades, donde los propios ciudadanos con una cierta capacidad arriesgaban, emprendían, como decimos ahora. Eso aquí en Huelva no lo vemos, Javier. Sí, costaba trabajo. Luego éramos los primeros, ¿no? Sí. Pero luego, hombre, eso ha ido cambiando también un poco, ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? También porque las empresas fueron más fuertes y ya fueron cogiendo más músculo y ya podían acometer otro tipo de proyectos, ¿no? Sí. Pero bueno, yo siempre lo he... Oye, ¿qué pasa aquí? Luego vamos al puerto, a la administración, al ministerio, a la Junta o tal, buscando... a veces pedimos cosas... Siempre pedimos, lógicamente, y más como asociación de los empresarios de la construcción, siempre pedimos que nos adjudiquen las obras, o que adjudiquen las obras a empresas de Huelva, no a una ni a otra, no. Que sea una empresa ni de Huelva capital, ¿no? Sino de Huelva, de la provincia de Huelva, lo más cercana posible. Hay veces que no se entiende que le den una obra de un volumen pequeño a una empresa que viene de Murcia, porque es que no tiene mucho sentido, bueno, pero se hace, ¿no? Cosa que también... en Murcia difícilmente a una empresa de Huelva le darán una obra, ¿no? Esto, claro. Sí, lo que pasa, Javier, que, y usted como economista, y ahora entro en otro terreno, pero usted sabe que la economía de libre mercado es libre, es una economía de competencia y bueno, aquí pues esto al final es competencia, ¿no? Es difícil ponerle muchas veces vallas, ¿no?, al campo y es complicado. No sé, en Cataluña es difícil que te den una obra, sí, ¿no? En el País Vasco es muy difícil que te den una obra, vamos, muy difícil, bueno... Pero quizás nos ha faltado también, Javier, la parte... A mí, yo es que como nubense me gusta hacer mucha autocrítica, desde todos los puntos de vista, ¿no? Y quizás desde el mundo de las empresas... Es que no sé si llamarle empresarios, porque yo creo que empresarios son los que han quedado. Probablemente antes no había ese tipo, como hemos dicho antes, no había verdaderos empresarios, ¿no? Eran, digamos, los oportunistas de un sector en un momento dado. Pero que falta quizás esa visión colectiva, es decir,
el que es verdad que no puede ser que no tengamos un empresario muy grande para abordar proyectos de un gran tamaño, pero si probablemente se unieran varios empresarios de Huelva, mediano, pequeño, probablemente pues esto de la unión hace la fuerza, yo creo que también sería viable, ¿no? Eso está ocurriendo con digamos, la remesa, ¿no?, que está llegando nueva, ¿no? Con la gente que está viniendo nueva, que sí son capaces de sentarse y de asociarse, llegar a acuerdos. Hasta hace muy poco era muy difícil porque el empresario del sector, incluso no de este solo sector, sino normalmente un empresario ya, bueno, pues normalmente, y eso también ha ocurrido mucho no solo en Huelva, sino a nivel de toda España, era un señor que se había hecho a sí mismo, que su empresa era su hijo, su hija, su mujer y su todo, ¿no? Y que en su empresa mandaba a él, y no ha estado acostumbrado ni siquiera a tener socios, ¿no? O si tenía socios, bueno, era una... Eso impedía que al final se sentaran en una mesa a decir, oye, ¿por qué no nos juntamos? Cuando ha habido esa agrupación, esa unión, ha venido, como le estaba diciendo antes, como ocurrió en pescadería. No somos capaces, y el ayuntamiento en ese aspecto sí favoreció. Yo no estoy de acuerdo con la organización de cómo es pescadería, no estoy de acuerdo en la organización de pescadería, para nada, ¿no? Pero bueno, normalmente eran 2 promotores, hasta 3 promotores los que se unieron para poder sacar ese proyecto adelante, ¿no? Claro. Y no pasó nada, es decir, y cada uno hacía, pero yo hacía esta parte y tú hacías esta parte. No buscamos oye, no, lo hacemos conjuntamente. Eso fue raro. Hay mucho individualismo, ¿verdad? Sí, porque ahora no, ahora la verdad que la gente que está viniendo ahora... Bueno, yo creo que el concepto es distinto. Se lo plantea de otra manera, distinta formación, distinta manera de ver las cosas, usando otros medios también, usando redes, usando de todo, ¿no? Claro. Tenemos muchas cosas al alcance de la mano, ¿no? Sí. Además de la mano porque lo llevamos en la mano, ¿no? Claro. Javier, ¿cuál es el futuro del sector? Yo, fíjese que yo cuando veo muchas veces, pues ha salido tal proyecto en Dubái, ha salido tal proyecto en Estados Unidos, y lo ha ganado una empresa española, es decir, que las empresas constructoras españolas son muy buenas. Cuando los españoles, cuando salimos fuera, y esto no lo digo solo en el sector de la construcción, en otros muchos campos, pero en el sector de la construcción somos realmente buenos. Desde el punto de vista local, al empresario onubense, ¿por dónde veis la salida, el futuro de este sector? Bueno, en primer lugar, medio plazo, porque en el corto todavía... En el corto va a ser muy corto, en el corto va a ser muy corto, lo hemos pasado muy mal. Sí. Lo hemos pasado y lo seguimos pasando muy mal. Eso no hay quien lo... Muchísimas empresas han desaparecido y bueno, ahora hay que coger un poquito de aire, ver que necesitamos esa pequeña ayuda por parte de la administración. Y la autoestima propia también, y la autoestima propia también, que tampoco recuperarla ahora. Tendríamos que ir a hacer un curso Pero sí, tendríamos que... necesitamos esa pequeña ayuda de la administración, ayuda que no significa que nos den una obra, ni significa nada por el estilo, significa que compitamos en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, y que si dentro de lo que marca la ley podemos buscar que sea una empresa de Huelva, siempre dentro de parámetros legales, que no podemos salir de la ley, ¿no? Que sean empresas de Huelva. Bueno, pues la empresa de Huelva al final genera trabajo en Huelva, genera compra en Huelva, genera de todo en Huelva, porque y paga un alquiler de una oficina en Huelva, ¿no? Así que al final el señor que viene de fuera ejecuta su obra y se va, porque no tiene nada que hacer aquí, no tiene estructura, no tiene nada, ¿no? No tiene nada. A veces cuando yo digo esto la gente dice, oye, pero es que... No, vamos a ver, no te olvides. Ponerte es que Dragado lleva en Huelva 50 años, ¿no? Dragado es una empresa de Huelva, vamos, lleva toda la vida en el puerto haciendo obras, más todas las puertas que ha hecho, más todas las obras que ha hecho por aquí, ¿no? Es decir, empresas, nosotros pedimos que sean erradicadas, que tengan su sede, que tengan su infraestructura en Huelva, y tengan peso en Huelva. Que tenga empleo de Huelva. Que tenga empleo de Huelva, que tenga...
Nosotros lo que siempre pedimos cuando nos vamos a sentar con la administración, porque a nivel técnico no tenemos nada que envidiar a nadie. Si hay que hacer el puente del tal, no lo va a hacer una empresa de Huelva. Porque hay tres que lo pueden hacer, ¿no? Bueno, pues será una de esas tres, ¿no? Nosotros estaremos aquí para ver qué podemos, en qué podemos colaborar, ¿no? Claro. Pero hay obras que salen que son obras bastante simples, que la hacen, bueno, hay 40 aquí que la podrían hacer, y a veces no entendemos muy bien por qué la administración no nos da esa cobertura. Que les repito, que se da en otros sitios. Pero Javier, yo creo que si hay, entrando en un terreno totalmente distinto, pero cuando hemos hablado muchas veces de los casos de corrupción en España, ¿verdad? Siempre ha habido algunos sectores que han estado muy ligados a estos casos de corrupción, y uno de ellos, evidentemente, sobre todo durante época, que ha ido saliendo a lo largo del tiempo, ha sido precisamente el sector de la construcción, ¿no? Que tenía mucho, había muchas tentaciones, ¿verdad? En la clase política, en el suelo, en las distintas leyes Entonces, claro, uno a veces puede entender, y se lo digo a usted como responsable de un sector con el que evidentemente no va a estar, no va a defender una cosa de este tipo, lógico, pero realmente ha estado, y es una parte también de esa demonización de la que hablábamos al principio, ¿no? Bueno, es que realmente la demonización viene de dos maneras. Una, porque todos nos hicimos multimillonarios, al parecer, todos, no millonarios, multimillonarios, aquí todos especulábamos y todos estábamos engañando a la gente, cosa que no es cierto, para nada. Ahora hay gente que ha ganado muchísimo dinero y otros menos y otros regular, ¿no? Y no deja de ser un negocio y es para ganar dinero, ¿no? El tema viene en cuanto a la corrupción. Yo no distingo, como antes comentabas, yo trabajo en la administración, ¿no? Y aparte tengo desarrollos con la administración de suelos y tal, ¿no? Si no puede depender, bueno, que realmente no depende porque va a un pleno, ¿no? Pero en cierta manera el acuerdo al que puedas llegar con determinadas personas del mundo político que pueden hacer que esto que estaba pintado de azul, que eran 2 plantas, se puedan transformar en 4 plantas en el mismo tal, sí. Y que en cierta manera dependa de una persona o de dos, o de el poder sacar eso así. Bueno, yo por supuesto, y todo lo que está saliendo, ¿no? Es que me parece, es decir, tarde ha salido, ¿no? Para lo que realmente debería ocurrir con este tipo de cosas, ¿no? Pero esto le hace daño a cualquier sector. Esto hace daño a cualquiera. Hablamos del sector de la formación con lo de... Ahora salió la formación, pero claro, aquí entre que hubo una tendencia, ¿no? A que el sector era muy grande, tenía mucha fuerza, que era cierto, completamente cierto, y como era muy grande y tenía mucha fuerza y queríamos llevar la economía del país por otra vía, por otro camino, que bueno, que lo puedo entender porque estaba en cierta manera desorbitado, ¿no? Y desmedido, entonces, pero antes tienes que tener el otro sector creado, porque entonces se te cae 1,5 millones de personas en desempleo, se te caen al paro, claro. Y tú no tienes nada, todo el mundo que ponía ladrillo no puede ser camarero, ¿eh? Claro. Ni todo el mundo puede ser informático, es uno de los temas que a mí me preocupa, porque realmente es verdad que en el sector de la construcción, como usted apuntó al principio, era un sector muy potente a la hora de generar empleo y que ha sido una de las, no vamos a decir, pero una causa importante del desempleo actual, es decir, provienen casi 2 millones de personas que provienen. Probablemente esos 2 millones, digamos, de profesionales, igual que de empresarios hablamos, era una parte, ¿no? Pero justamente esa parte que yo creo que era un potencial muy importante, me refiero que tenemos profesionales de la construcción, grandes profesionales, encargados, técnicos, que eran muy buenos, realmente que ahora mismo han tenido que irse, bueno, a donde ha podido, y que de alguna manera se están perdiendo. Cuando volvamos a recuperar, tendremos un capital ahí, yo creo que intelectual perdido, de alguna manera, ¿no, Javier? Yo el otro día estuve con un amigo de hace muchos años, ¿no? Un arquitecto, bueno, él ya no cerró el estudio, porque tenía un estudio de más de 20 personas trabajando. El estudio está cerrado. Sí.
Exacto, eso por no hablar también del caso de los arquitectos. Al final, por eso, cuando hablas de... No, mira, bueno, del sector de construcción, ahora mismo, según datos del Ministerio, puede haber como unos 500, lo que es construcción bajo convenio de la construcción, pero y los arquitectos, y los ingenieros, y los técnicos tal, y los no sé cuánto, y los señores que montaban cocinas, el famoso pueblo este que hay en Toledo, creo que es, ¿no? Donde se hacen las puertas, ¿no? Bueno, que cerraron, ¿no? Cerraron las fábricas. Sí, porque vivía todo el pueblo. Todo el mundo vivía de las fábricas de las puertas y que eran buenísimos, haciendo puertas, hacían puertas para... Oye, y ahora, bueno, pues ¿y ahora qué pasa, no? Con toda, no es solo, por eso el volumen es tan grande. Nunca, por parte nuestra, un error por parte nuestra, incluido asociaciones empresariales, la COE, la CNC y todas las que no hemos sido capaces de trasladar a la gente qué ocurría en el sector. Cuando cerraba Pepe Pérez SL su empresa y 5 personas se iban al desempleo, pero es que eran 5 y 5 y 5 y 5 y 5 hasta llegar a casi 2 millones, de una manera o de otra, ¿no? No hemos sido capaces de decirle a la gente, oiga, ¿usted cree, Javier, que habremos... pesa, ¿eh? Sí, sin duda alguna. ¿Usted cree que habremos aprendido algo de esta crisis, de esta parte de la crisis? ¿Qué hemos aprendido, yo siempre lo digo, que el día que se me tenía que haber caído el boli firmando, me cuenta además que el empresario tipo, te hablo de Huelva, ¿no? De aquí, de casa, ¿no? Ha ido con todo, a pecho descubierto, ha ido al banco y ha firmado, porque entendía que era su negocio y que iba a ganar dinero, es decir, no es que yo he ido con todo porque soy muy bueno, he ido con todo porque era mi negocio y aquí, y esto lo hago porque sumo y 2 más 2, 4, y gano 2, ¿vale? Perfecto, ¿no? Y me la he jugado, ¿no? En unos volúmenes que realmente no puedes responder, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de la parte financiera de todo este negocio que fue tan bueno que hizo que la propia banca se metiera en el negocio. Claro. Y a saco. A saco, ¿no? Como conocen, ¿no? Con valoraciones, en tasaciones, en todo, ¿no? Pero entró en ese nivel que dijo, pero es que, oye, este negocio no es que sea bueno, es maravilloso. Pues yo también me meto. Y montó las participadas, y montó las tal, y llamaban, oye, que mira, que es que a casa cuánto vale, 100.000, tásalo en tal, porque así ya lo... Bueno, y las operaciones que se han hecho, ¿no? Hemos hecho, yo creo que todos, ¿no? Hicimos muchas barbaridades. Y a mí me hace mucha gracia cuando hay gente que me dice, es que esto ya lo veía yo venir, ¿no? Yo creo que, hombre, con esta, ¿verdad? Hombre, que todo tiene que parar un poquito, claro, pero que yo creo que el impacto tan brutal que sufrimos, ¿no? Yo siempre lo digo en reuniones con los bancos y siempre le digo muy repetido ya, ¿no? Yo me he equivocado, ¿no? Y el otro y tal, y el primero yo, ¿no? Me he equivocado, ¿no? Y estábamos aquí, yo me equivoqué, ¿no? Pensé que esto tal y, bueno, me equivoqué, ¿no? Y pegamos un freno. Pero no os olvidéis que vosotros, cuando me siento con vosotros, 3 meses antes de que esto pegara al estallido, pero 3 meses antes, no 20 años, no, 3 meses antes, disteis a una empresa para que comprara otra 5.000 millones de euros en préstamo. 5.000 millones de euros en préstamo. A veces el concepto del euro y la peseta, ¿no? Nos hace perder la referencia. Nos hace perder la referencia. Pero 5.000 millones de euros, si lo pones en peseta, no te cabe aquí. No te cabe ahí la cantidad de pesetas que es, ¿no? Una auténtica barbaridad. A pesar de que la banca, como es lógico, tiene todos los medios a nivel de estudio de datos, de todo, para poder haber visto que venía, ¿no? Lo que venía. Había estudios, Javier, yo lo he visto. Sí. Pero ¿quién cortaba el tocadisco en ese momento? ¿Quién paraba la música? ¿No? Esta es una frase que muchas veces lo hemos dicho, además está el tema de Saré, que a mí me gustaría haberlo tocado con usted un poquito más en profundidad, porque desde mi punto de vista también es un competidor de ustedes, eso está claro. Yo creo que la Saré, habría que hablar de eso un poco, sobre todo de los comportamientos que ha habido posterior, ¿no?
Y bueno, los últimos datos que conocemos de Sareb, además, siguen perdiendo dinero, o sea, con lo cual esto es un tema que también hay que como revisárselo, ¿no? A ver realmente cómo lo hemos hecho, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema que me gustaría, así tengo la oportunidad de invitarle en otra ocasión y tratar un poco este tema y entrar en otros temas que se nos ha quedado un poquito corto, pero como siempre digo, es que esto no da para más. Cuando nos ponemos a hablar, Javier, ya le comenté que esto se pasa bastante rápido. Bueno, Javier, yo lo primero agradecerle muchísimo, de verdad, que haya compartido su tiempo con todos los telespectadores. Yo creo que habernos dado esa visión tan diferente de un empresario diferente, joven, en una línea distinta, ¿no?, a lo que conocíamos. Yo creo que en el mundo de la construcción, que veíamos sobre todo muchos excesos, yo diría, de externos, ¿eh? Y yo creo que el empresario del que sea, le vaya muy bien y tal cual, pues debe de ser un ciudadano más, incluso yo creo que incluso más comprometido con su comunidad, con su ciudad, ¿verdad? Realmente eso nos hizo mucho daño, ¿no? Como si recordamos, era el yate de tal, el avión del tal, el coche del otro, y los excesos y los restaurantes al 200, y los restaurantes, todo el exceso, porque la verdad que se movía muchísimo dinero y todo el mundo ganaba dinero, se movía tanto dinero, al final, bueno, pues daba un poco para todo, ¿no? Eso ha sido otra parte que yo creo que hemos aprendido. Y si no lo hemos aprendido, de poco nos ha servido todo este máster. Yo lo llamo el máster más caro del mundo, ¿no? Esto ni hecho en Harvard, ni hecho en Harvard, pero además a 24 horas para ti, ¿no? Y que ahora, bueno, vienen otros aires, ¿no? Sí, yo creo que otros aires, afortunadamente. Viene otra manera de hacer las cosas. Sí. Bueno, pues nada, Javier, de verdad ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Mucha suerte en estos nuevos proyectos y sobre todo que veamos al sector tirar para arriba, porque además es un generador de empleo que este país necesita y mucho, ¿eh? Y sobre todo Huelva, que tenemos es un problema que de Huelva no hemos hablado mucho, pero ya lo haremos en la siguiente. Cuando quieras hablamos de las infraestructuras y eso que me encanta. Bueno, ese tema me encanta. Eso nos da para 3 programas. Eso da para... Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, queridos amigos, como siempre, agradecerles que hayan compartido un día más con nosotros este programa de Hablemos de Economía, en esta interesante entrevista hoy con Javier Mateo. Decirle que lo subiremos como los demás programas al canal de YouTube, a través de Canal Luz Huelva, Hablemos de Economía, y como siempre les digo, que sean muy felices.